Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos jóvenes. Que el Señor pueda bendecirles. Hoy vamos a estudiar el tema acerca de la salvación. Vamos a hablar un poco acerca de las terribles consecuencias del pecado. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 12. La palabra de Dios nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eh, Podemos nosotros notar en este texto bíblico, queridos amigos, cuán terrible es pecar. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Por eso hoy en día todos los seres humanos morimos a causa del pecado. Cuando Dios nos creó para vivir por la eternidad, pero la desobediencia trajo esta drástica consecuencia que es la muerte. Vamos a buscar también Jeremías capítulo 2, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 22. La palabra de Dios dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Es decir, que el pecado permanece dentro de nosotros. Tú pecas, puedes lavarte con cualquier tipo de jabón, de agua, te saldrá por fuera la mancha, pero de tu corazón no sale la mancha. Es decir, que el pecado prácticamente está dentro de tu corazón. Por eso tenemos que evitar cada cosa que sea pecado. Pero sabe, queridos amigos, tenemos una esperanza. Tenemos a alguien que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo, ¿verdad? Él salva al pecador. Quiero invitarte a buscar San Juan capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Dios dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Cristo Jesús, ¿verdad? Vino a morir en una cruz y vino a salvarte. Solo tenemos que creer en Él, ¿verdad? Pero creer es obedecer la palabra de Dios y tendremos vida eterna, no nos perderemos, queridos amigos. Vamos a ver también cuál fue la misión de Jesús en la tierra. Lucas capítulo 19, el versículo 10, dice la palabra: Porque el Hijo del Hombre, o porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que la misión de Cristo es salvar. Él vino a buscar al hombre pecador. Él te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, ¿verdad? Él vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Y nos sigue buscando todavía porque todavía vivimos perdidos en este mundo lleno de pecado. Cada vez que pecamos estamos más perdidos y estamos más lejos de Dios. En Hebreos 4:15, la palabra de Dios también nos dice, Hebreos 4:15, nos dice la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que el único que no ha pecado, que tenía naturaleza pecaminosa, es Jesús. Jesús vino en forma de hombre, vino con ese dolor, con ese sentimiento, vino también con las flaquezas de poder caer en pecado. Pero él, como tenía una íntima comunión o relación con su Padre, él pedía fuerza del cielo y él no cayó. Él no pecó, dice la Biblia, que él no pecó. En el mundo todos carnales pecadores, pero Cristo Jesús no pecó. Se mantuvo puro solamente para darnos el ejemplo a ti y a mí, que sí podemos vivir en este mundo puro si nosotros tenemos una íntima comunión, una relación mediante la oración con nuestro Padre Celestial. En Isaías, en el Antiguo Testamento, vamos a Isaías, en el capítulo 53, la palabra de Dios nos dice en el versículo 3 al 7: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué interesante, ¿no? La muerte de Cristo Jesús. Él soportó todo tipo de escarnio, de dolor, de angustia, solamente por amor, porque Él te amaba a ti y a mí. Y Él sabía que no podía echar a tierra el plan de salvación. La única manera de salvar al hombre era muriendo Él en una cruz, pagando nuestros pecados, nuestros dolores. Entonces, para Él sea la gloria de nosotros, porque solo Él dio la vida por ti. Y todavía ahora, desde el trono celestial, está orando por ti, para que tú puedas abrirle su corazón y puedas aceptarlo. Aquí 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, en el capítulo 5, 2 Corintios, perdón, en 2 Corintios, en el capítulo, vamos a buscar capítulo 5, verso 17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que nosotros cuando aceptamos a Jesús, Jesús nos convierte en una nueva persona. Todos nuestros pecados antiguos quedan fuera de nosotros y nacemos de nuevo. Somos transformados por el poder de Dios. ¿Te gustaría ser transformado? ¿Te gustaría abandonar el pecado? ¿Te gustaría dejar de pecar? La única manera es de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y Él puede perdonar tus pecados y hacerte una persona nueva. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12 dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que la única persona que te puede salvar a ti se llama Jesucristo. No hay otro, porque solo Él fue el único que murió por ti, que dio la vida por ti. Entonces en Él está nuestra esperanza. Cuando tú te sientas débil, cuando tú tengas problemas, cuando tengas debilidades, cuando sientes que nadie te quiere, cuando te sientes angustiado o estresado, busca a Jesús, porque Él te consuela mediante su palabra, te da paz y te da tranquilidad y te da esperanza. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, la palabra de Dios nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sabe, querido amigo, Jesús quiere cenar contigo. Él quiere darte la felicidad. Él está llamando a tu corazón. Él toca en la puerta de tu corazón. Dice el texto que si tú le oyes su voz y abre la puerta de tu corazón, Él entrará a ti, cenará contigo y Jesús cenará contigo. Qué maravilloso, querido amigo. Solo tienes que darle tu corazón a Jesús. ¿Te gustaría vivir cerca de Jesús? ¿Te gustaría ser amigo de Jesús? Entrégale tu vida a Él, porque Él es el único ser que puede salvarte y que te puede dar una nueva vida, una nueva oportunidad para que tú puedas ser transformado por su poder. Que Dios te bendiga. Feliz día, feliz tarde. Bendiciones.